Comunidad de Calatayud. Esta comarca es una de las más extensas y pobladas de Aragón. La comarca se asienta en un territorio de 2.518 kilómetros cuadrados y su población de 40.564 habitantes entre los 67 municipios que la componen. Está vertebrada por el río Jalón, que ha sido históricamente el único paso entre la parte central del Valle del Ebro y la meseta. Por otro lado, una serie de pequeños valles recorridos por ríos originan un entramado de zonas fértiles. Los primeros asentamientos de la comarca se remontan a la prehistoria. Asimismo, los celtíberos dejaron importantes huellas de su paso, como son las ciudades de Arcóbriga o la de Segeda. La Bilbilis romana se fundó sobre la antigua ciudad celtíbera en el siglo II a.C., a unos 6 kilómetros de la actual Calatayud. Cabe citar en esta comarca por su importancia el turismo rural que viene atraído por los numerosos balnearios con los que cuenta la zona. La fama de estos balnearios se remonta a época romana. Algo destacable en la comarca es su conocido Monasterio de Piedra, principal centro turístico de la comarca. Sediles. Municipio bilbilitano situado junto a la Sierra Vícor. Sus calles tranquilas y sosegadas son una delicia para el visitante. Iglesia parroquial de la Exaltación de la Santa Cruz, del siglo XVII. Una curiosidad es un pino de 5 brazos. Entre olivos se encuentra la ermita de la Virgen del Villar. Un antiguo molino de aceite sigue en pleno rendimiento. En este bonito y tranquilo municipio, encontramos a la entrada de la población la casa rural Sierra Vícor, donde disfrutarás por unos días de la tranquilidad y los sabores de antaño. Maluenda. Iglesia parroquial de Santa María, construida en el siglo XII por Benedicto XIII, Papa Luna. Maluenda destaca por sus excelentes vinos y su rica fruta de su generosa vega. Plaza del Ayuntamiento. La Casa del Arco, que perteneció a la familia Ciria de gran linaje en Aragón. En Maluenda nos encontramos con la Casa Rural El Obrador, desde donde podrás visitar cómodamente toda la zona mudéjar de la comarca y disfrutar de sus encantos.
Velilla de Jiloca. Situada junto a la rica vega del río Jiloca, en pleno corazón de la comunidad de Calatayud. Se formó a raíz de 3 fortificaciones que dieron lugar a esta población. Una población tranquila, para recorrer sus calles y plazas que aún preserva vestigios del pasado. En la pequeña localidad podremos encontrar la Casa Rural Ferruz, que en 3 palabras la podríamos definir como acogedora, acogedora y acogedora. Villafelice. Una bonita población donde sus calles y plazas, así como sus gentes, merecen la pena visitar. Villafelice fue muy conocido sobre el 1750 por sus famosos molinos de pólvora, donde se llegaron a contabilizar 200 de ellos. Su castillo-fortaleza del siglo XII. El Monte Calvario. Tuvo mucha importancia a principios de siglo sus más de 200 alfareros, que alguno de ellos persiste en la actualidad. Otro punto de interés es la iglesia parroquial de San Miguel. Villafelice dispone para el alojamiento una bonita y cuidada casa rural con el nombre de Casa Laura, donde podrás disfrutar de la belleza de la zona. Ven, disfrútala y te sorprenderás de la población y de su excepcional entorno. Verdejo. Situado en la ladera de una montaña y junto al río Manubles, lo hace ser una población atractiva y pintoresca. Su ayuntamiento del siglo XVI. La iglesia de San Millán, del siglo XIII, lleva el nombre del famoso eremita aquí nacido, y junto a su castillo medieval son lugares a destacar. Un pueblo apacible y tranquilo que te hará disfrutar de sus bellos rincones. Su preciosa casa rural Lucido, donde podrás descansar y disfrutar de este bello entorno que podríamos definir como donde el sol resplandece y se disfruta del silencio.
Vijuesca. Se halla junto al río Manubles, muy próximo al límite de la provincia de Soria. Su iglesia de San Miguel del siglo XVII y su castillo del siglo XII son un claro exponente de interés de esta población. El río Manubles nos ofrece bellos espectáculos naturales, como es el Pozo de los Chorros, donde sus aguas hacen unos impresionantes saltos. En esta tranquila población de Vijuesca, lejos del ruido, podemos encontrar la acogedora casa rural Manubles, donde romper con la rutina. Jaraba. Asentado a orillas del río Mesa, en un bello paraje natural, su principal recurso turístico son los balnearios, magníficos centros para el relax y el descanso. Una bella localidad donde el agua y la tranquilidad están muy presentes. La casa rural Jaraba, donde la tranquilidad y el descanso están totalmente asegurados. Munébrega. Atractivo municipio de la comarca, enclavado a los pies de la Sierra de Pardos. Munébrega nos presenta una interesante ermita, así como una bonita iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Templo mudéjar levantado en el siglo XIV. Su lago es un sitio ideal para el descanso. Munébrega cuenta con dos casas rurales en el centro de la localidad.
Casa rural Pedro José Yanamari, confort y comodidad en el mejor entorno. Casa rural La Cuesta. Naturaleza, encanto del pasado y comodidad actual. Godojos. Este municipio se levantó en torno al antiguo castillo del que ya se tienen noticias en 1278. Actualmente se conserva una magnífica torre que, según algunos historiadores, es el más bello ejemplo de este tipo de construcciones dentro del gótico aragonés. En la plaza principal del pueblo se levanta la iglesia parroquial de la Purísima, templo barroco con torre campanario de 3 cuerpos y bella cúpula poligonal. Junto al templo podemos refrescarnos en una histórica fuente construida en el siglo XVI. En este apacible municipio encontramos la Casa Rural María Luisa, desde donde podrás disfrutar de una zona relajante y tranquila. Contamina. Pequeña población asentada en la vega del río Jalón a los pies de la Sierra de Cetina, cercana a Lama de Aragón, famosa por sus balnearios. La iglesia parroquial de San Bartolomé es una clara muestra de su carácter barroco, levantada en el siglo XVI. La acogedora casa rural Alto Jalón es otro de los encantos de la población.
Cabo La Fuente. Presenta un apiñado conjunto urbano en el que podremos contemplar buenas muestras de arquitectura popular. Por encima de todas las construcciones sobresale la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, obra del gótico tardío de grandes proporciones, datada en el siglo XVI. La Casa Rural de Alejandro es un lugar perfecto para descansar en esta apartada y tranquila población. Yumes. Yumes nació simplemente como granja, caserío de Monterde situado en las cercanías del camino que va de Zimbaya al monasterio de Piedra. El paisaje es agreste, conforme corresponde a esta zona de la provincia de Zaragoza, a orillas del río Piedra sobre su margen izquierda. La iglesia, sin duda antiguo oratorio, se halla aislada y es de estilo románico rural con ábside semicircular y tímpano esculpido en la portada, en el que figuran las efigies del Salvador y los 4 evangelistas. En Yumes encontramos la Casa Rural Valle del Piedra, donde poder descansar en este bonito lugar. Sabiñán. Atractivo municipio bilbilitano enclavado en plenas hoces del Jalón y rodeado por un marco natural de singular belleza. A poca distancia nos topamos con la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, obra renacentista con bella portada barroca y torre mudéjar. Pero la localidad también cuenta con algunos edificios civiles de cierto renombre. La huella mudéjar continúa en la llamada Plaza de la Señoría, donde se alza la iglesia de San Miguel. Destaca la torre mudéjar de las Encantadas, sugerente torreón militar levantado en el siglo XIV. En Sabiñán, en la puerta de las hoces del río Jalón, se encuentra la Casa Rural de las Encantadas,
repleta de detalles que nos transportan a un tiempo pasado. Castejón de las Armas. Pequeño municipio asentado en las proximidades de la confluencia con los ríos Piedra y Jalón, formando un rico paraje. Su casco urbano se encuentra dividido en dos barrios por el cauce del río Piedra. Dos torres pertenecientes a su castillo de posible origen musulmán, y la iglesia parroquial de la Asunción, datada en el siglo XVII, son puntos de interés de esta población. En Castejón encontramos tres casas rurales, una de ellas la del río Piedra, donde podrás descansar y disfrutar de la aventura. También encontramos en Castejón la casa rural La Calcina. Y una tercera casa rural, Rincón del Agua, sorprendente y relajante como el rumor del río. Carenas.
pueblo que comenzó a poblarse con la morería de Terrer, dejando una profunda huella que explica su enrevesado entramado urbano, que converge radialmente en la plaza principal de la localidad, donde se levantan algunas de las construcciones más importantes del pueblo. En las inmediaciones podremos acercarnos, realizando un tranquilo paseo, a las ermitas de Santa Ana, del Sepulcro y de San Sebastián. También cercano se encuentra el embalse de La Tranquera, muy próximo al monasterio de Piedra. En Carenas podemos encontrar dos bonitas casas rurales. Los Pedregales, una casa para escapar del mundanal ruido. Casa Rural Valle del Río Piedra, donde encontrarás encanto, confort y una garantía de calidad única. Aniñón. Municipio zaragozano en plena comarca Comunidad de Calatayud y en el piedemonte de la Sierra de la Virgen. Resulta interesante realizar un tranquilo recorrido por su irregular trazado urbanístico propio del medio rural. La monumental iglesia parroquial de Nuestra Señora del Castillo, hermosa construcción gótico-mudéjar del siglo XIV, en la que destaca la torre y el muro del hastial, ambos presentan una rica y cuidada decoración mudéjar. Fue declarado Monumento Nacional en 1981, encontrándose dentro de la Ruta del Mudéjar en Aragón. El molino de aceite, donde se muestra al público cómo es su proceso de elaboración. En el centro de la población se encuentra la Casa Rural El Navarro, donde podrás acomodarte y conocer la población y alrededores. Huérmeda. A 5 kilómetros de Calatayud se ubica la pedanía de Huérmeda, la cual tuvo fama antaño de ser un barrio de lavanderas, debido a que la mayoría de las mujeres allí residentes se dedicaban a tal menester, pues manantiales no faltaban.
El casco urbano se asienta en la margen derecha del río, en la parte baja de la antigua ciudad romana de Bilbilis, cuna del más insigne de sus hijos, Marco Valerio Marcial. Dos son las casas rurales de la localidad. Casa Rural Teo. Situada en un paraje privilegiado, ven y descúbrela, y descubre también su gastronomía. Casa Rural Joselón, de Huérmeda, es un lugar muy acogedor.